que no quita el yugo del pecado no puede ser libre. La única manera que el hombre puede ser libre es cuando el hombre decide entregárselo todo al Señor. ¿Es difícil? Sí. Todo está en la posición que usted se ponga. En las mañanas, cuando me pongo detrás de este edificio, el sol no me da, porque estoy detrás del edificio. Cuando estoy frente al edificio, el sol me da. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Te quiero decir que hasta que nosotros no cambiamos de posición, no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar. Es muy lindo decir que Dios me va a bendecir, que Dios me va a multiplicar. Es muy bueno decir que Dios tiene mucho para mí. Es muy bueno decir que voy a ser rico. Y es muy bueno que me digan cosas que a mi alma le gustan. Pero este no es el punto. Esta gente, cuando entró Jesús, Hosana, Hosana, ha venido el Salvador. Ellos veían que venía el Salvador, pero no era el Salvador del mundo lo que ellos veían. Ellos veían a alguien que políticamente iba a hacer algo. Le iba a quitar el yugo, pero ¿qué hago yo con que cambie el mismo sistema que estamos tratando de cambiar los que hemos venido de Cuba? Queremos que cambie un sistema, pero el sistema completo. Porque si no cambia el sistema, seguimos en lo mismo. Si usted no cambia tampoco su vida, si usted no cambia su posición, el sol no le va a dar a usted. Y hasta que el sol no le dé a usted, usted no puede ser revestido de la nueva vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él no vino como un rey impuesto, él vino como un rey. Es que no vino como rey tampoco. Pues esto que usted dice, no vino como rey, hermano. Jesús vino como el cordero. Era el cordero. Él vino a pagar por mis pecados. Y yo todavía, aún sabiendo que Él ha pagado por mis pecados, sigo siendo infiel de no virarme y decir, si tú lo has dado todo por mí, ¿qué tengo yo que hacer? Bendito el que entró por esas puertas aquel día. Tantas personas oyen de Cristo, vienen a oír la palabra de Dios, pero simplemente no ocurre nada dentro de ellos. ¿Sabe por qué? Porque siguen detrás, no dejan que el sol le alumbre, siguen en la oscuridad. Yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo soy... Eso no es importante. Es importante que mi corazón se humille delante de la presencia de aquel que lo dio todo por mí. Si usted es padre, yo le pregunto, ¿quiere dar su hijo o su hija por los enemigos? ¿Quiere llevar a la cruz tu hija o tu hijo porque para que pague por los enemigos tuyos, por los que te vituperan? No, tú no quieres eso. Él lo hizo. Pero la condición es que usted puede querer dar su hijo, pero el problema es que su hijo también es pecador igual que usted. Así que si da a su hijo, lo perdió y no resolvió ningún problema. Porque había que ser santo. Había que estar libre de pecado. Tenía que recibir esta experiencia con amor. Ser obediente hasta la muerte de cruz. Entró por esa puerta, qué lindo, todo el mundo recibiéndolo. Llegó el rey. Hosana, Hosana. Llegó la salvación. Pero si la salvación llegó a tu casa hace días, hace tiempo llegó la salvación a tu casa. Y tú la pusiste a un lado, como cuando pones los sobres que te llegan de los biles. Déjame ponerlo aquí, después lo pago cuando llegue, cuando cobre. No, cuando llega la salvación a tu vida, tú tienes que abrir todo tu corazón y decir, ¡Hosana! Aquí ha llegado a mí. No hay cambio en mi corazón si no hay una verdadera intención de salvación de Dios a mi vida. No existe. No funciona. Un pueblo que quiere ser libre, lo primero que tiene que buscar es la presencia de Dios en su casa, la presencia de Dios en su cuadra, la presencia de Dios en su barrio, la presencia de Dios constante. Una iglesia que no sale a la calle, una iglesia que se queda entre cuatro paredes, no está haciendo nada, hermano.
Pero yo te aseguro a ti que si salen todas las iglesias a las calles a glorificar al santo y bendito nombre del Señor Jesús, entonces vas a ver cómo los cielos de ese lugar aclaran. Pero si no crees que eres el cristiano y no crees que Dios tiene el poder para hacer su voluntad sobre los lugares, sobre las cosas, estamos mal. Ayer vi a uno de estos tantos influentes que hablan en YouTube. Dice que no estaba criticando a la iglesia, pero sí, estaba mencionando que la muchachita cristiana, hay una muchacha cristiana muy valiente, jovencita, muy valiente. No sé si ustedes la han visto, algunos de ustedes, que habla constantemente de todo lo que está ocurriendo. Esta niña está detenida, pero su iglesia no ha salido a la calle. ¿De qué me sirve tantas organizaciones eclesiásticas si todavía el Espíritu de Dios no está? ¿De qué me sirve tantas cosas aparentes de Cristo si realmente no lo puedo vivir? Es tan importante, hermano, que el pueblo de Dios se acabe de unir y no sigan diciendo que pertenezco aquí o pertenezco allá o yo soy esto, yo soy lo otro. La única iglesia de Cristo es por la que Él dio su vida. Él entró ese día por las puertas de Jerusalén para edificar su iglesia. Él entró aquel día por las puertas de Jerusalén para salvar la humanidad. Porque Él es el que dio la vida por la iglesia. Así que cualquier sistema en el cual nos involucremos, pertenezcamos, no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Hay una sola iglesia, la que Cristo formó, la que Cristo edificó, la que Cristo está edificando en tu vida. La iglesia de Cristo es aquella que lo cambia todo por Él. La iglesia de Cristo no le cuenta a Dios. La iglesia de Cristo lo da todo al Señor. Todo. Suena duro, pero la iglesia original sabían que ser un seguidor de Cristo le costaría la vida. Perderían sus negocios, lo perderían todo, pero estaban dispuestos. La iglesia de Cristo en aquellos tiempos no justificaba sus acciones fuera de la voluntad de Dios. Son tantas las cosas, hermanos, que tenemos que empezar a vivir. ¿Cómo podemos ser el remanente del Señor si todavía no podemos vivir en la santidad del Señor? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si todavía no somos capaces de dar testimonio de Jesús? Es duro, hermano. Cristo no es una religión. Cristo no fue una idea de un hombre creado. Cristo fue un plan de Dios desde Génesis. Desde Génesis 3:15 aseguró que aquella mujer pisaría la cabeza de Satanás. Y allí en la cruz dice que Satanás gritó. ¿Sabe por qué gritó? Porque no se había dado cuenta con toda la sabiduría y la inteligencia que él creía que tenía, que había acabado de perder, para que usted y yo ganáramos. Pero nosotros seguimos involucrados en nuestros asuntos, en nuestros problemas, en nuestras cosas, y no acabamos de doblar la rodilla delante de aquel que se lo merece todo, para aquel que es toda la gloria y toda la honra. ¿Hasta cuándo, hermano, un pueblo de Dios puede caminar sin ser doliente de la vida en Cristo Jesús? Dios no quiere solamente cristianos, quiere discípulos. Había mucha gente que lo oían, lo escuchaban y le creían. Por eso cuando entra a Jerusalén, entonces vemos que todo el mundo. Vamos a ver qué pasó en Jerusalén en el capítulo Mateo 21:9. Amén. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás
aclamaban diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y eso me lleva al Salmo 24. ¿Y quién es este? Dice también: el Rey de Gloria. Aleluya. Escrito está. Y en el Salmo 118, 25 también hablaba de él. Y hermano, podemos estar en este día de hoy trayendo toda esta adoración. Dice 24: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar en todo. 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hermanos, ¿qué hacemos con la Biblia si no podemos vivir lo que hay dentro de ella? ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos sentir si mi congregación es un peso? Si dedicar mi vida a Cristo me cuesta trabajo. Si todavía pongo en una balanza el tiempo de Dios y mi tiempo. Hay tantas cosas que hacemos diariamente y no nos damos cuenta que no estamos poniéndolo en el lugar correcto. Cuando usted decide derramar todo su amor, decide humillarse delante del rey, entonces usted le dice al rey: yo soy tu siervo. Y el rey, que es un Dios de misericordia, te dice: ahora te llamo mi hijo. Ahora eres mi hijo. Y a veces me preguntaba: ¿y el Señor oirá mis oraciones? Y su palabra dice que sí, porque Él oye las oraciones de los justos. Entonces, cuando usted no tiene respuesta, es porque Dios está trabajando en esa respuesta que necesitas todavía entender muchas cosas. Las respuestas de Dios van a llegar en el momento preciso. Pero hay algo que nosotros tenemos que dar y es nuestro tiempo. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Nos cuesta porque tenemos muchas cosas que hacer, porque tengo que hacer muchos cambios en mi vida para poder servir a Dios. Pero qué bueno es saber esta noticia que usted tiene, que Dios le ha prometido a usted una vida eterna. ¿Usted lo ha creído? Espérese. Contésteme honestamente. ¿Usted ha creído que es vida eterna lo que Dios ha traído? Amén. Y entonces, si es vida eterna, ¿qué tiene este mundo que me pueda quitar mi gozo en el Señor? ¿Cómo puedo yo regalar mi salvación? No, ya Dios te salvó. Esas son falacias de gente que no tienen una gota de entendimiento sobre la palabra de Dios. Hombres que saben, viven en su propia sabiduría, pero no en la que viene del cielo. Porque es la sabiduría del cielo la que tú y yo necesitamos. Es el poder de Dios derramado sobre nosotros. Hosana, 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 y no entendían, gritaban. Mucha gente en la iglesia: aleluya, aleluya, gloria a Dios, pero no saben lo que están diciendo. Bajaré mi tono. No estoy bravo, estoy en gozo. Hermanos, una vida en Cristo es lo mejor que le pueda pasar a un ser humano. Una vida en Cristo es una vida nueva, es algo que nace de adentro, algo que empieza a vivir dentro de mí. Es un andar diario, es un caminar diario. Mi hermano decía que salió conmigo y le prediqué a la que nos sirvió la empanada, le prediqué al muchacho que manejaba el forlí, le prediqué a todo el mundo, porque usted sabe qué, tengo temor a Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Es simple. Si usted tiene temor a Dios, que es respeto a Dios, la palabra de Dios me impone, no me dice que si yo quiero, me impone que yo debo amar al prójimo. ¿Sí o no? ¿Amaréis a tu Dios sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Entonces no hay nada que tú ames más que a Dios. Yo te pregunto, ¿está pasando en tu vida esto? ¿Realmente
¿Tú amas a Dios más que sobre todas las cosas? ¿O tienes al Señor sentado en su asiento en el rincón de la casa? Piense, esto es individual. Cada uno sabe su vida. Usted no viene a ser regañado. Usted viene a ser instruido en la palabra de vida. Porque la palabra de Dios es una palabra de vida. Entonces, cuando yo pongo a Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento lo disfruto. Ama a tu prójimo. Pero si usted anda sabiendo la verdad, guardando la verdad para vivir en la mentira, ¿usted se ama? Es mi pregunta. Usted no se ama. Entonces lo primero que Dios quiere es que usted empiece a amar lo que Él le ha dado. Porque cuando usted empieza a amar lo que Dios le ha dado, entonces usted empieza a vivir en el amor de Dios. Cuando usted vive en el amor de Dios, entonces usted cree. ¿Sí o no? Cuando usted cree, ¿qué pasa? Usted ama a su prójimo. Por eso le predico a todo el mundo. Perdón. ¿Ustedes saben por qué? Simple. Porque esa muchacha que estaba ahí parada, a lo mejor necesitaba una palabra de aliento, porque me dijo, amén. Pero en los ojos se veía que esa palabra la había recibido. ¿Es así o no fue así? Y cuando le hablé a joven, sabía que el Señor tiene una vida en abundancia para ti. Que el Señor tiene tantas cosas maravillosas. No puedo callar porque dice que de la abundancia del corazón. Entonces, lo que debe salir de cada uno de nosotros es palabra de vida. Y los oídos hay que circuncidarlos, porque a veces estamos oyendo cosas que no tenemos que oír. Cosas negativas. Hosana. Todo el mundo esperaba al Rey de Gloria. Este nos va a salvar del imperio romano. No, trajo algo mejor. Nos trajo la salvación de nuestros pecados. Trajo la vida eterna. Trajo la reconciliación de Dios con los hombres. Ocurrió lo que había hablado Sofonía, lo que había hablado Zacarías. Todos los profetas había hablado lo que Isaías había dicho en el 53, en el capítulo 53. Te promete en el capítulo 40, que lo mencionaron ahorita, en el verso 29, que te va a dar fuerza. Y a eso es que tú vienes a la iglesia, a recibir esa fuerza que viene de Él. ¿Cómo voy a regresar de donde Dios me sacó? ¿Cómo voy a regresar al mundo en que yo conocí y que era sucio? ¿Cómo voy a regresar a una vida mundana otra vez cuando la vida que Dios me ha dado es una vida santificada? Amén. Santificado, muchas personas, como yo mismo pensé cuando no era cristiano, que yo iba a ser un santo, como esos que aparecen por ahí en las abominaciones de las iglesias. No. Dios me había santificado y significaba que Dios me había separado. Y aún yo en mis delitos y pecados y cometiendo errores tan graves y tan deshonrosos, me llamó hijo. A ti Dios te llamó hijo, hija también. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿La vas a echar en la basura? ¿O tienes orgullo ahora de que no importa que madre o padre me dejen? Porque mi Dios estará conmigo todos los días de mi vida. A mí no me importa que mi papá no me quiera, a mí no me importa que mi mamá no me quiera, a mí no me importa. Gracias a Dios se convirtieron a Cristo y me quieren más a mí. He seguido mirando el adelanto de mi madre de que empezamos a decir a todos los días decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. No para que hagas el mal, no para que te justifiquen tus pecados, no para que camines pues, en desobediencia. Todo lo puedo en Cristo cuando vives una vida realmente en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo porque necesito la fortaleza de Cristo en todo momento. Aun cuando llegue el momento malo de mi vida, decirle todo lo puedo en ti, no importa. Nosotros hacemos planes. Y cuando se rompen los planes, tienes que, cuando el plan tuyo no sale, mírate, dile Señor, gracias Señor, porque rompiste mi plan. No era bueno.
Yo sé que tú me has cuidado. Eso es confiar en Dios. Eso es vivir una vida con Dios. Tú y yo hacemos planes, pero Dios está ahí. Mañana iremos y haremos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque estoy en unos planes que voy a hacer y voy a deshacer. Si Dios quiere. Él es quien habita en mi vida ahora. Y en Él depende todo mi andar. El día que logremos este nivel, estamos entrando al lugar santísimo en el que no todo el mundo entra. ¿Sabía eso? Hay unos que no entran ni a los atrios, ni al patio. Hay algunos que entran a los atrios y cuando se miran en el alabastro y se ven en el agua, se van y se viran y se van. Y se pierden. Hay algunos que dicen, yo no me congrego porque todas las iglesias son malas. Dice la palabra que no dejado de congregados como muchos tienen por costumbre. Porque en él, dice que cuando se reúnen 2 o 3 más en su nombre, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hay tantas cosas por las que yo debo adorar a Dios. ¿Usted no lo cree? ¿Cuántas veces has puesto tu confianza en una amistad? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a la amistad? Se ponchó. Llegó. Y de pronto te encuentras la persona que más tú querías con un piñal así en la espalda tuya. ¿Por qué? Porque me molesta que te vaya bien. Porque me molesta que tu matrimonio sea un matrimonio demasiado perfecto. Porque me molesta que tú siempre estás contenta, estás contento. Porque todo donde quiera que pones tus manos, todo prospera. ¿Pasa o no pasa? A veces recibes más de la persona que menos te conoce. Y te encuentras a alguien que trae algo bueno para ti. Cuando uno entra, y le quiero ser corto hoy, aunque ha habido mucho tiempo, y a mí yo creo que debe haber más palabras que música. Pero le voy a decir algo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, cada uno de nosotros estábamos entrando junto con Él. Cuando Él entró, cada uno de nosotros estábamos ahí. Cuando Él entró, escucha, hermano, el pastor este está medio loco. Déjeme explicarle algo. Usted sabe que para Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí, que vivimos en este mundo. En el segundo y tercer cielo no hay tiempo. Todo está delante de Dios. El Señor te diseñó para que estuvieras hoy aquí. El Señor diseñó a los que están conectados con nosotros y están mirando. El Señor está preparando esta predicación para los que la van a ver de aquí a 20 años quizás. Pero es el día que Dios tomó para cada uno de nosotros. No es la elocuencia del pastor, no es el ánimo agradable del pastor. Es el pastor que me enseñe a cómo andar con Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tienes debilidad? Sí, todos tenemos debilidad. Pero cuando llega la debilidad tienes que enseguida mirar que el enemigo, el amigo de la debilidad tuya es el enemigo de Dios. Y el enemigo de nuestras almas. ¿Lo sabía? Mira, tú sabes, si tú coges por este camino, si tú dices esto, si tú vas a hacer, entonces de pronto, como tú tienes a Cristo, tú miras y le dices, me quieres engañar. Ya me engañaste una vez en mi vida, pero no me vas a volver a engañar otra vez. Yo quiero entrar por Jerusalén junto con Jesús. Era un pollino lo que él llevaba. Pollino significa un animal que nunca había sido montado. Cuando tú llegaste a Cristo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús.
y todas las cosas viejas y todas son hechas. ¿Qué hago yo con que me aplaudan si no oran por mí? ¿Qué hago yo con que la gente me quiera dar popularidad cuando el único que tiene que ser popular es Cristo Jesús? ¿Estamos de acuerdo conmigo o no en eso? ¿Sabían que la entrada del rey por Jerusalén fue una semana antes que lo crucificaran? Y que muchos de aquellos que lo habían esperado y vieron que no le venía a salvar, fueron los que vituperaron y dijeron que le dieran a Barrabás antes que a Jesús y que a Jesús lo crucificaran. ¿Lo sabían? Wow. Es triste, ¿eh? Muchos que vienen a la iglesia y vituperan hoy en día de la iglesia es porque vinieron a buscar sus necesidades y como no resolvieron sus pecados y sus necesidades, entonces ahora dicen que la iglesia no sirve. Escúchenme esto, hermano, porque aquí hay una confusión. La iglesia de Cristo no es la iglesia, no es el templo donde se reúne alguien que se llama pastor y lleva a la gente al infierno. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un sistema religioso. La iglesia de Cristo no es un sistema religioso político. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver. La iglesia de Cristo es por un llamado de Dios a través del Espíritu Santo que llama posiblemente, en el caso mío, lo menos que me imaginaba, que Dios me quisiera usar a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo no tenía ningún título para ser pastor. Porque yo no había graduado en grandes institutos. Porque yo apenas conocía la Escritura. Pero ¿sabes qué? Aunque Jonás no quiso ir a Nínive, tuvo que ir a Nínive. Y Dios diseñó en tu vida algo para que tú estuvieras aquí y no te fueras nunca más de su lado. Usted no está aquí de casualidad. Usted no está aquí porque le invitaron. Usted no está aquí porque le arrastraron. Usted está aquí por el amor de Dios que tiene sobre usted. Y cuando te vea que te estás yendo, que te estás desviando, el Señor te manda a buscarlo otra vez y te abraza. Porque cuando Dios llama, Dios capacita. Y cuando Dios capacita es porque tú has creído. ¿Lo sabías? Siempre digo el cuento de Kiki, el amigo mío que estaba en la cola para un provecho porque se lo habían cogido robándose todos los generadores de la ferretería donde él trabajaba. Él los vendía como si fueran de él y los cobraba como si fuera de él. Hasta que lo cogieron, tuvo que pagar hasta el último. Y cuando estaba y se convirtió a Cristo. Y estando Kiki en la cola de ir a firmar, el Señor le dijo, dile al que está atrás de ti que yo lo amo. Y cuando él se viró, era un individuo lleno de tatuajes de 6 pies. Y él, que el chiquitico, lo miró así y dijo, Señor, ¿tú estás seguro que tú me mandaste eso? El Señor le dijo, sí. ¿Quién era Kiki? Para predicar el evangelio si estaba ahí por ladrón. Pero se había arrepentido. Y esta es la diferencia, que muchos de los que estaban ahí esperando a Jesús entrar esa semana anterior a que lo crucificaran, no había ningún arrepentimiento. Había una necesidad de resolver su problema político. Cuando Kiki se viró, no le tocó otro remedio y le dijo, oye, Jesús te ama. Y dice que aquel hombre lleno de tatuajes grandísimo lo miró y le dijo, ¿qué es Jesús? No sabía ni quién era Jesús. El que murió en la cruz por ti. Ya Dios le puso palabra a Kiki en la boca. El hombre lo miró y comenzó a llorar. Había estado preso muchos años. Había acabado de salir de la prisión. Porque había orado a Dios y Dios le había dado la libertad. ¿Sabes para qué Dios le dio la libertad? Para que fuera testimonio. ¿Tú sabes por qué Dios te libró a ti del mundo donde tú vivías?
para que seas de testimonio. No para que estés en una iglesia sentado día y noche sin decirle a las personas que estén alrededor tuyo que Cristo es verdad, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo es poder de Dios. ¿Sabes qué? Que cuando entró por Jerusalén, muchos no sabían que estaban realmente halagando al Rey de Reyes, a su Dios. Esta misma multitud que desconfió de él cuando Pedro dio su primera predicación en el libro de los Hechos, entonces sintió arrepentimiento. Los mismos que gritaron que crucificaran a Cristo, aquellos que se gozaron en verlo, aquellos que le escupieron cuando iba por el camino a la crucifixión, estos mismos se arrepintieron. Y el día que se arrepintieron, ¿qué pasó? Dios le perdonó. Cuando oyeron la palabra de Pedro, dijo: ¿y qué podemos hacer? Y es la misma pregunta que Dios te está haciendo hoy a ti. No es decir solamente con tu boca Hosana, es creerlo en tu corazón. Y si hay arrepentimiento en el corazón de nosotros, hay salvación y vida eterna. ¿Lo sabía? No es religión. La religión no salva, el cura no salva, el pastor no salva. El que salva es Cristo. Por eso la gloria y la honra debe ser para Cristo. Él está en los momentos difíciles, está en los momentos del valle de sombra ese que tú y yo hemos pasado y lo que nos queda por pasar. Él está ahí también, ¿no? Él está en las ciudades, Él está en las montañas, Él está en los valles, Él está en todas partes. Él está en todas partes. Él está en tus pensamientos, en tu andar diario. Él está en tu familia. ¿O acaso tú crees que cuando tú oras por tus hijos, por tus hijas, por tus padres, por tus abuelos, Él no te está escuchando? Él te está escuchando. Cuando oras por la comida que vas a comer, Él no te está escuchando. Cuando estás enfermo, cuando vas a un hospital. ¿Usted se imagina lo que es la fe? La fe es algo tan grande de pasar por el cuarto de un enfermo y usted parar y decir: ¿me permite orar? Qué vergüenza. Y si me dicen que no, y si me dicen que son de una tribu, ¿a mí qué me importa? ¿Me permite orar? ¿Sabes que cuando Dios pone algo en tu corazón debes hacerlo? Porque no es el poder suyo. Y esa es la equivocación. No es la sabiduría suya. El poder es de Él. Y si te manda a parar en medio de un lugar para decirle a alguien que Jesús te ama, no necesitas una hora de predicación, necesitas el poder del Espíritu Santo en ti. Escuche esto. No se ven los milagros porque no hay una convicción. Cuando haya convicción en cada uno de nosotros, el Señor nos va a usar grandemente. Dios es fiel. Dios es fiel. El Señor quiere usarnos. Y usted se pregunta: ¿y cómo me puede usar Dios? Primero empieza la comunión. Si no hay comunión, no sabe. El hijo que no conoce al padre no sabe cómo agradar al padre. O el padre que no conoce al hijo no sabe cómo agradar al hijo. Por eso tiene que haber una comunión. Una comunión que es personal, hermano. Es personal. Yo no le puedo decir a usted: oye, ¿cuántas veces tú oras al día? ¿Cuántas veces tú haces tu ayuna? No. Esto es personal. Y usted va a hacer todo de acuerdo a la fe que hay adentro de usted. La fe de usted es la que se va a manifestar en su andar. No es un problema de que en esta iglesia yo siento el poder de Dios. No, el poder de Dios tiene que sentirlo adentro de ti primero. Tiene que ser Dios adentro de ti. Pero cuando se reúnen los hermanos en un mismo ¿qué? En un mismo espíritu. Porque Dios no pone diferentes espíritus. Dios pone uno solo. Cuando te quitas la máscara de lo que parezco, de lo que soy, de lo que tengo, de lo que he logrado, y te humillas delante de la presencia del Rey, entonces te puedes parar ahí con todo y decir: Hosana, Hosana, el Hijo del Rey. Hosana.
en la derrota, Hosana en las enfermedades. Hay una lista muy linda que me dio mi esposa aquí. Hosana en las enfermedades, en las prioridades, en los principios, en el final de la vida. Hosana. Cuando te dan la noticia, te quedan 3 días. Hosana, 3 días. Los pasaré de ayuno. Porque usted creyó. Y porque la promesa es que Dios le va a dar un cuerpo incorruptible. Porque la promesa es de que vas a estar eternamente con Dios. Porque la promesa de Dios son fieles. Porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Entonces, ¿por qué dudas? Si todo está escrito. Estás diseñado. Siempre lo he dicho aquí, lo repito, y yo a veces usted dirá que el pastor repite tantas cosas. Lo repito hasta que se le quede en la cabeza. Diseñó el arca de la propiciación. Diseñó el arca de Noé. Diseñó, todo lo diseñó. Todo lo ha ido diseñando, todo. Tu vida la diseñó. Hoy le comentaba a mi esposa, Jeremías, el Señor lo usó. Nunca pudo ver todo lo que dijo. No pudo ver la gloria de Dios. Lea el libro de Lamentaciones para que vea. Nunca pudo ver un arrepentimiento del pueblo de Dios. Isaías hablaba de cosas que no ocurrieron nunca en su vida. Pero Dios lo mandaba que lo escribiera y él lo escribía. Y así como lo escribió, así sucedió. Tu nombre también está. Mi nombre también está. Él diseñó nuestra vida eterna. Él lo diseñó. Él nos la regaló. Él nos la puso delante. Él nos salvó. Usted no se puede salvar. Entonces, ¿por qué tengo que poner a Dios después si Él es el que tiene que ir delante de mí? Qué triste que usted siendo padre que su hijo venga y le diga, el vecino mío es lo que más quiero en mi vida. ¿Qué? Una madre que se ha dedicado toda la vida a su hijo, a su hija, y de pronto la hija le dijo, no, porque mi suegra me dijo que debe ser así, yo hago lo que me dice mi suegra. ¿Cómo se debe sentir una madre así? ¿O un padre así? Estos somos nosotros. Hosana, el hijo del rey vino. Amén. Día de tribulación, Hosana. En las mañanas, Hosana. Lo he dicho siempre, lo digo aquí en la congregación. Lo mejor que pueda pasar en nuestra vida es levantando, adorando a Dios. Ese joven está aquí porque llegó a mi casa a hacer un trabajo. Pero yo lo único que tengo es palabra de Dios. No tengo otra cosa. A mí no me gusta. Bueno, yo tengo mi manera de pensar. Tu manera de pensar no sirve para nada. No pienses. Cuando piensas estás mal. Pregúntale a Dios qué es lo que debes pensar. Pregúntale a Dios qué es lo que debes hablar. Pregúntale a Dios qué es lo que tú debes hacer. Cuando tú dependas de Dios completo, tú vives una vida en paz y en tranquilidad. Puede llegar la muerte ahora mismo, que yo me voy en paz. Y siempre he dicho, el día que yo me muera no quiero a nadie llorando. Ay, pues el pastor. No, yo no quiero de eso. Gócese en el Señor que estoy en la presencia de mi Dios. Gócese. ¿Sabían eso? ¿Sabían que en los tiempos antiguos cuando moría un cristiano había una fiesta? Se celebraba. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos quién fue el que entró por Jerusalén. Él entró por ahí. Aleluya. Cuando te bendice, Hosana. Cuidado con esas bendiciones. Hay cosas que parece que son de Dios y no las son. Las bendiciones de Dios, dice la Escritura, que no te trae aflicción. No añade tristeza. Si algo que tú creas que te ha bendecido trae tristeza, pare ahí. Espérate. Porque lo que Dios te da sumo gozo en tu corazón. Entonces no puede traer tristeza.
Ay, esto es lo que yo quería, pero de que tengo esto aquí, tengo este problema y tengo este otro y tengo este otro. Entonces tiene que tener cuidado. Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Porque el enemigo engaña. El enemigo ataca. No como usted lo piensa, con la sutileza. Si el consejo que me vas a dar no es bíblico, te agradezco que no me lo des. Porque hay muchos consejos que parecen buenos, pero no son de Dios. Y el consejo que no es de Dios no es bueno. Amén. Hosana, hosana siempre en las alturas. Bendito sea el que vino, el que me salvó, el que me restauró. Y yo tengo mucho más aquí, pero ha sido un día un poquito largo hoy y me voy a poner lo que cuando yo estaba mirando este video por primera vez, le dije a mi esposa, páralo, porque el Señor me empezó a hablar y vi que la entrada de él, las personas, la entrada, escuche esto, como usted vio en el video, en su entrada, ¿qué fue lo primero que usted vio ahí? Paz. Si usted vive sin paz, hay un problema. Si usted no tiene paz, hay un problema. No, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque lo primero que Dios trae a cada uno de nosotros es la paz de Él. Si no está la paz de Dios, hay un problema, hay algo ahí que no funciona. La gente quería que le quitaran los impuestos. La gente, Él no vino a salvar una ciudad, Él vino a salvar la humanidad. Escuche esto, Él no vino a salvar una ciudad, Él vino a salvar la humanidad. Él vino a salvar, a sacar a las personas de las cárceles donde estaban. ¿De qué cárcel, Señor? ¿De qué cárcel? Él las vino a sacar del pecado, hermano. Del pecado. Ese pecado que te está dando vuelta todos los días. Esos deseos que te están dando todos los días. Esos sentimientos que siguen ahí y no se quieren ir. Y usted está luchando con ellos todavía. Él vino a liberarlo en el día de hoy. Él quiere que así que lo reciba. Hosana en las alturas, hermano. Hosana en las alturas. Él viene a quitarte lo que te está molestando. Él viene a quitarte el peso que estás llevando. Él viene a quitarte el deseo que sigue ahí. Porque tú quieres ser cristiano y no puedes. Yo quisiera ser como el pastor. No, como yo no lo voy a hacer. Que yo tengo tremenda lucha. Así que si ustedes no saben lo que es. Cuando usted sirva a Dios, usted va a ser más atacado, ¿lo sabía? Cuando usted sirve a Dios, usted tiene que andar con más cuidado. Cada paso, cada palabra que dice, cada mirada que hace, todo, porque hay una nube de testigos que no son muy buenos. La caída. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Mataron a quienes en Irán, a las cabezas. ¿Por qué los mataron a eso? Porque son los que llevan. Las iglesias se caen cuando los pastores se desconectan de Dios. Cuando el varón de Dios no busca la presencia de Dios, ¡hosana! Se cae. Porque hay una grey que está mirando al hombre tristemente, que no es al hombre que se debe mirar, sino hay que mirar a la cruz. Al que fue a la cruz. Ningún pastor ha ido a la cruz. Hermanos, el corazón, lo primero que tiene que hacer nuestro corazón, después que recibimos la paz de Dios, es humillarnos delante de la presencia de Dios. Amén. El Señor quiere entrar, ya entró a Jerusalén, ahora quiere entrar en nuestras vidas. Y así como entró por Jerusalén, quiere entrar en nuestras vidas para quitar todo lo que estorbe en tu vida, para ser nosotros edificados en Él y no en nosotros mismos. Nuestros pensamientos debemos devolvérselos y recibir lo que Él da. La sabiduría del hombre de nada nos sirve. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que venga de Él.
de la vida eterna. El Señor nos quiere hacer de nuevo, pero a veces tenemos tanto, escuchamos prédica, nos sentamos aquí y decimos gloria a Dios, amén, salimos de aquí y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces, si usted recibe una palabra que puede edificarle su vida, no la bote, déjese edificarla en el día de hoy. Porque quiero cerrar con esto. Isaías 5:12. Se salvaron, hoy no puse muchos versículos bíblicos, porque todo lo decía Hosana. 5:12 dice así. Por eso me gusta esta Biblia. Ya yo pongo las manos y sabe a dónde yo quiero ir. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ay, perdón, me fui. ¿Sí? Apocalipsis 5:12 dije, ¿no? Perdón. Estoy en Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Y dije Isaías. Ahora vamos a buscar a ver qué dice Isaías, porque a lo mejor fue yo que me lo puse en la boca. Yo siempre digo, dependo de ti. Aleluya. 5:12. Apocalipsis 5:12. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, hay un momento en que nosotros vamos a pasar por una situación tan difícil en la que nosotros, ¿usted se imagina los que se queden en el rapto? Espérese. Usted se imagina, usted tiene una idea de lo que es que venga el rapto de la iglesia y usted se quede. Primero, ya sabe que era verdad. Segundo, vas a saber que no estabas apto para entrar. Y ahora lo tercero, lo más difícil, tienes que dejarte cortar la cabeza. Si quieres entrar. Hermano, él entró como cordero a Jerusalén. No entró como rey como lo esperaban. Y wow. Cinco 12, sí. Si no, si la Biblia mía es otra, no sé. Pero dice, perdón, 5:12 dice así. Y que decían en gran voz, el cordero fue inmolado. Oh, wow. Aleluya. Pastor. Bueno, hermano, se dan cuenta que también necesito la ayuda del Señor. Dice, perdón, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y yo te pregunto, ¿la merece el hombre? ¿Algún hombre merece tener estos atributos para Dios? Él es el único que puede abrir el libro. Él es el único que puede abrir los 7 sellos. Él es el único que tiene el poder para todo. Cuando usted lee este capítulo 5 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que no había nadie que pudiera abrir los libros. Hermano, usted no está aquí porque es domingo y usted se siente con la costumbre aquella religiosa de el domingo en la iglesia. Usted está aquí porque usted siente la necesidad, ¿alguno? De la presencia de Dios en su vida. Levante su mano si usted siente la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Si usted quiere seguir siendo renovado en su mente. Si usted quiere gritarlo sana, no para que venga a resolver el problema de su vida, sino para que venga a habitar en tu vida. Es tiempo de cambio.
Es tiempo de dejar nuestros pensamientos. Es tiempo de nosotros evaluar lo que es bueno o lo que es malo. Es tiempo de doblar nuestras rodillas delante del Rey. Es tiempo de quitar nuestros deseos y preguntarle al Señor, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué hago yo con él año tras año? Criarme en la iglesia, envejecer en la iglesia y no sentir en mi corazón esa presencia verdadera de Dios en mi vida, de poderlo adorar. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos sabían que iba a venir, mas aún termino con esto. Quiero que usted sienta esto en su corazón en este día. No es pertenecer a un grupo. No es adorar sin sentir. Es vivir una vida nueva. Una vida que se hace transparente con usted mismo. Usted no va a ser perfecto como dice la gente, pero usted sí puede ser. Usted puede llegar a la altura del varón perfecto. En sabiduría, en amor. Usted debe creerle a Dios en todo. Piense por un momento en su familia. Aunque la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, pero primero vamos a amar a nuestros amigos. Primero vamos a amar a nuestra familia. Vamos a ver si somos realmente verdaderos y sinceros con nuestra familia. Si es necesario, a veces es necesario que traigamos a los pies del Señor, no ofrenda, no estoy hablando de ofrenda, a los pies del Señor, traer todas nuestras debilidades. Todos los días yo tengo por qué entregarle al Señor. Todos los días tengo por qué arrepentirme. Todos los días. Ahora Dios quiere que usted le exalte en su corazón. No en que grite en la iglesia, no en lo que haga show, de eso nada funciona. Cuando alabe a Dios, alábelo. No importa que usted no entone. De todas maneras, si lo hace con el corazón, es a ti a quien Dios está mirando. Puede haber un gran cantante, un gran músico, pero cuando dice Hosana, no se siente en ninguna parte, se queda aquí adentro. Sin embargo, aquel que derrama su corazón delante de Dios, aquel que considera que es pecador como aquel que se daba en el pecho. El fariseo decía, yo hago y yo te sirvo y yo doy diezmo y ofrenda y yo doy y yo hago y salgo y predico. Eso no es suficiente. El otro tenía vergüenza de levantar su cabeza y mirar arriba. Y abajo se daba en el pecho diciendo, perdóname, Señor. Date en el pecho un día y pídele perdón a Dios, porque necesitamos de su misericordia. Nadie va a cambiar sin Dios. Nadie va a funcionar sin Dios. Nadie que venga a la iglesia y no se conecte con la palabra y con el amor de Dios va a salir del pecado y de su hueco. Va a seguir en el mismo lugar, porque solo Dios es el que puede hacer la obra cuando usted se la entrega al Señor. Amén. Hoy decimos hosanas todo, porque ahora en la segunda venida sí es el Rey. Él es el Rey. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.